de los casos, los hijos que van a la casa de los padres no piden permiso para entrar a la casa, no piden permiso para entrar a los baños, no piden permiso para entrar a los cuartos, ni tampoco piden permiso para levantar una olla, ni piden permiso para agarrar una cuchara y probar las habichuelas. La inmensa mayoría, salvo excepciones, porque hay padres que son de otro planeta. Pero salvo excepciones, la inmensa mayoría de los hijos y de las hijas van a la casa de su padre y de su madre y ya necesariamente entran como si estuviesen entrando a su propia casa. Por lo tanto, cuando se va a desarrollar una experiencia, y no se diga de abrir la nevera, ni se diga de abrir la nevera. Yo estaba hablando en estos días con un señor que me decía, muchacho, yo compro, porque a mí me encanta, pastor, el mantecado, y yo compro un cuartito de mantecado y le digo a mi esposa, escóndelo bien adentro. Mételo si es posible por la parte de atrás de la nevera. Me dice, y allí llegan mis hijas y como quiera lo encuentran. Cuando se trata de hablar con el Padre, entonces soy un niño. Un niño que cuando va ante el Padre, por lo general, ¿sabe a qué vamos? Yo me acuerdo cuando yo le decía, papi, llévame a Río Piedra. Y me decía, no, porque tú siempre que vas a Río Piedra te antojas de un montón de cosas y yo no te puedo comprar. Porque cuando uno es niño, en la interacción con su padre, lo primero que uno hace es pedir. De hecho, Catherine Marshall escribió un libro sobre la oración, y ella decía que orar es pedir, y pedir es una disciplina espiritual. Por eso cuando Jesús nos refiere a la experiencia de la oración y nos dice, cuando vayas a orar, habla con tu Padre, mire el dato interesante en la experiencia de diálogo con nuestro Padre. Desde luego, si Él es mi Padre, yo soy su hijo, y por más viejo que yo sea ante mi Padre, yo sigo siendo el nene de mi papá. Y si soy el nene de mi papá, yo puedo acercarme a Él confiadamente para pedir. Alguna relación debe existir en el reino de Dios con eso de ser niño y de ser niña. Si uno mira a Marcos capítulo 10 y versículo 15, dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Fíjese el dato aquí interesante. Fíjese lo que dice Jesús, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño. Por lo tanto, la experiencia que usted y yo debemos tener ante nuestro Dios es la experiencia de una conducta infantil. Ante Dios, yo soy el hijo de mi papá. Yo soy su hijo, yo soy su hija, yo soy su nene, soy su nena. Por lo tanto, una de las experiencias más hermosas que me permite la oración es poder acercarme a Dios orando para pedir. Pedir no está prohibido en la oración. De hecho, pedir es parte de la oración. La inmensa mayoría de las veces que vamos a la oración,
¿Vamos a qué? A pedir. Y pedimos por cosas espirituales, y pedimos por cosas materiales, y pedimos para nosotros y pedimos para los demás. Porque a Dios le encanta. Oiga bien, yo quiero que usted lo entienda. Por eso el entender, el comprender la oración, no como muchas veces la entendemos. Hay gente que entiende la oración como una experiencia de sacrificio. Y piensan que la oración es parte del acto cultico sacrificial. Y de hecho tienen un problema tan serio que para poder manejar la experiencia de la oración no pueden hacer absolutamente nada, porque lo ven como un acto de sacrificio, y al verlo como un acto de sacrificio, óigame, se atormentan porque el día se les complica, la vida se les complica, las tareas del día se les complican, y al final de la noche dicen: Dios mío, no pude sacar un tiempo para hablar contigo. Cuando uno habla con el Padre, cuando uno habla con la Madre, uno puede hablar con ellos en el carro, puede hablar con ellos en la casa, puede hablar con ellos en el camino, puede hablar con ellos en la mesa, y no necesita sacarte. Yo les voy a decir algo a ustedes. Hace muchos años atrás, una de las cosas que siempre me ha gustado, no al nivel de Joel, ¿verdad?, que corre por todo Guaynabo, pero me ha gustado correr un poco. Y recuerdo que, pues mire, mi experiencia para correr es una experiencia donde yo voy hablando con el Señor. Y yo recuerdo que esa tarde yo llegué y había llegado por allí cerca un vecino, y entonces él salió de su casa y me vio que yo estaba haciendo estiramientos para irme a correr. Él se paró en una esquina a mirarme. Yo salí, pasé por el lado de él, lo saludé y me fui, seguí corriendo. A la vuelta de un tiempo, cuando regresé, entonces él me llamó la atención y me dijo estas palabras. Me dijo: oiga, pastor, venga acá. Usted salió a las 5 de la tarde. Y dije: sí. Y son las 6. Y usted estaba corriendo. Lo veo sudado, fatigado. Sí. Me dice: ¿a usted no le pareció mejor, ya que usted es pastor, no le pareció mejor haber sacado esa hora para orar? Usted debió haberse ido a orar, porque usted tiene culto esta noche, ¿verdad? Y yo: sí. Pero usted debió haber sacado esa hora para irse a orar, para encerrarse en sacrificio, porque así es que la gente ve la oración. Desde luego, yo lo escuché con muy buen agrado, y después que lo terminé de escuchar, le dije: óigame, permítame decirle a usted lo siguiente: usted debió haber sacado esta hora también para orar. En lugar de pararse ahí una hora a esperar que yo llegue para empezar a criticar. Pero yo veo tanta gente que pierde la oportunidad de hablar con el Señor, de adorar a Dios, de bendecir al Señor, porque no acaban de entender que la experiencia de la vida en su relación con Dios es la experiencia de la relación de un hijo y de una hija con un padre. Y en esa experiencia de relación con Dios, oiga, usted puede hacer de la experiencia del día un culto de adoración, un culto de alabanza, donde usted habla con Dios, donde usted le canta al Señor, donde usted recita pasajes de la Sagrada Escritura, donde usted vive una vida de intimidad con el Señor, sin pretender requerir un tiempo sacrificial para meterse en un cuarto y olvidarse de las realidades cotidianas de la vida. La oración es entendida en las Sagradas Escrituras como una experiencia dulce
y maravillosa para interactuar con nuestro Padre. Por lo tanto, al orar, podemos pedir. De hecho, Santiago en el capítulo 4 y en el versículo 2 nos dice precisamente de manera bien clara, Santiago 4, versículo 2, nos dice que cuando nosotros entremos a la experiencia de la oración, dice, ustedes desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra porque no tienen, ¿por qué no qué? ¿Por qué? Porque no piden, porque no piden. Por lo tanto, uno de los reclamos que nos hace la palabra del Señor es que cuando usted y yo vayamos a la oración, evitemos las generalidades. No caiga tampoco en la trampa de lo específico, porque el problema de caer en la trampa de lo específico es que creemos que entonces nuestro Padre es nuestro esclavo. Y Él no es nuestro esclavo, Él es nuestro Padre. Pero no caiga en la trampa de las generalidades. De hecho, hay personas que no se atreven a hablar con Dios sobre sus necesidades, porque temen que hablando con Dios sobre sus necesidades no suceda nada, y entonces el chispito de fe que les queda lo acaben de perder. Entonces, para no perder el chispito de fe que les queda, dice, pues no pido nada, ni siquiera sugiero, porque va y me dicen que no, y si me dicen que no, entonces se me acaba la fe que tengo. Pero Santiago está diciendo con perfecta claridad que la razón por la que no tenemos es porque no pedimos. En Mateo capítulo 20, versos 29 al 34, hay la historia de dos ciegos, donde dice, una gran multitud seguía a Jesús cuando Él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. Ahora, cuando la Biblia habla de Jesús, no dice la Escritura que Él es la imagen misma de ¿quién? Del Dios invisible. Es decir, cuando la Biblia habla sobre Jesús, no está diciendo que en Jesús hay una experiencia idéntica, una experiencia de esencia con el Dios del cielo. Por lo tanto, mira el planteamiento que Jesús les hace a los dos ciegos. Le dice, ¿qué quieren que haga qué? Por ustedes. Cuando Jesús hablaba con la gente, quería que la gente se expresara sobre su necesidad. Orar es plantearle a Dios nuestra necesidad. Orar es plantearle a Dios la realidad de nuestro problema. Orar es decirle a Dios las cosas como las sentimos. A lo mejor no están bien dichas, pero Él nos revelará su propósito. A lo mejor no están bien comunicadas, pero Él nos hará saber. Oiga, ¿cuántas veces en la oración no hemos comenzado a pedir y en el camino hemos dicho, espérate, vamos a dar rewind, Señor, yo creo que me equivoqué, esto no es así? Jesús lo hizo. Jesús también lo hizo. Jesús le dijo al Padre de primera intención, mira, toda esta cosa que viene detrás de mí, yo quiero que tú la elimines. Y después dijo, no, rewind, perdóname, hágase en mí tu voluntad. Despertar a la experiencia de la oración es entender que hablar con Dios no requiere de tiempo, no requiere de espacio, no requiere de lugar, no requiere de hora, no requiere de elementos
sacrificiales, sino es entender que Él es el Dios de la eterna compañía. A mí me encantaba cuando yo escuchaba a mi papá por allá a las 2 y a las 3 de la mañana hablando en el cuarto. Y yo, papi, ¿con quién tú hablas? ¿Con quién voy a hablar? Con mi Padre del cielo. Eso es orar. Orar es plantear ante Dios nuestra necesidad de pedir. Mateo capítulo 7, versículo 7 al versículo 11. Mira cómo dice la Escritura: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Amén. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. Verso 9. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Amén. Orar es pedir. Orar es venir ante el Señor para derramar nuestra vida y entender que estamos en la audiencia con nuestro Padre. Juan capítulo 16 y verso 24. Dice la Escritura: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan, ¿y qué? Y recibirán, para que su alegría sea completa. Por lo tanto, el desafío de la vida cristiana es hacer de nuestra vida una vida de oración constante. Una vida de oración permanente. Una vida de plática con el Eterno. Donde usted puede entender que Dios le ha abierto un espacio de 24 horas al día, los 7 días a la semana, para usted poder hablar con Él en el momento en que su vida tenga necesidad de diálogo. Claro, lo que es importante dentro de este proceso de la enseñanza de la oración es que usted y yo no partamos solo de la premisa, óigame, de venir nada más ante Dios a pedir. Porque de la misma manera que la oración es pedir, a Jesús le afectó cuando sanó a 10 leprosos y de los 10 solamente hubo uno que vino a dar ¿qué? Gracias. Orar es dar gracias. Orar es reconocer. Orar es sumisión. Orar es postración. Orar es alabanza. Orar es entender que con el Eterno, con aquel que dijo que va a estar todos los días de mi vida hasta el fin, orar es entender que toda mi vida yo debo compartirla con Él. Yo debo compartir todo mi tiempo con Él. Orar no es meramente caer en un proceso ritualista. Dios nos invita a la experiencia de la oración, porque la experiencia de la oración produce frutos extraordinarios a nuestra vida. ¿Quién no ha recibido frutos de la oración? Cuando uno va a la oración, cuando uno habla con Dios, cuando uno pide a Dios, cuando uno solicita a Dios, cada experiencia de diálogo con el Eterno produce frutos extraordinarios a nuestra vida. Por lo tanto, en la palabra de Dios somos desafiados a orar para romper la incredulidad. Mateo capítulo 17 y versículo 21 nos dice la palabra del Señor: este género no sale sino con oración
y ayuno. Es decir, cuando tú intimas con Dios, descubres a través de ese intimar con Dios que la incredulidad empieza a desaparecer. Quien más ha hablado con Dios, quien más ha pedido a Dios, quien más ha estado en comunión con el Eterno, óigame, más fácil, más cómodo se le hace solicitar a Dios cualquier intervención en cualquier crisis. Tal vez cuando alguien oró por primera vez, oró pensando si había posibilidad de que se le escuchase. Pero quien ha hablado con Dios en más de una ocasión y hace de la experiencia de la oración un conversatorio con Dios, a la larga termina diciendo como Jesús: gracias te doy, Padre, porque siempre tú me escuchas.